pues buen día a todos. Bienvenidos a esta sección del Comité de Salud y Producción Porcina. En esta ocasión tendremos dos excelentes ponentes, conocedores del tema que van a tratar. Y bueno, pues sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Primo Molina para la presentación de nuestro primer ponente. Gracias, doctor. Buenos días para todos. Un gusto para nosotros. Como bien dice el doctor Neidy, vamos a tener un par de pláticas muy interesantes. Iniciamos la primera con el doctor Luis Gabriel Figueroa Martínez. Él es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es maestro en Medicina Veterinaria por la misma facultad. Es miembro del Comité de Salud y Producción Porcina de CONAS desde el 2012. Investigador asociado en UNIFAP. Jefe del Departamento de Administración de Áreas Libres en Senacica, miembro del Grupo Técnico de Sanidad Porcina y actualmente subdirector de regionalización epidemiológica como responsable de reconocimiento y mantenimiento de zonas libres reconocidas. Muchas gracias por acompañarnos. Gabriel, si fueras tan amable de iniciar con tu presentación, y si nos la ponen en pantalla, quitamos esta, ponemos la otra, por favor. Muchas gracias por la presentación y pues vamos a comenzar. Claro que sí. Vamos a esperar un momento en lo que nos ponen la presentación. Miren, antes de iniciar de lleno, es necesario que recordemos, o es necesario que sepamos, que a lo largo de la historia de la humanidad, básicamente siempre han existido las enfermedades y siempre ha existido el comercio. En las estrategias para poder limitar o para poder frenar a las enfermedades, bueno, pues se han ido desarrollando conforme ha pasado los años, así como las estrategias de comercio. Y en esto de comercio, pues siempre hemos tenido grupos de personas que han estado a favor del libre comercio, al mismo tiempo que hay grupos de personas que han estado a favor del proteccionismo. Y este proteccionismo se ha hecho más fuerte conforme las naciones se han ido estableciendo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos una nación bien establecida, obviamente lo que se va a buscar es tener el mayor número de exportaciones posibles, exportaciones que nos produzcan riqueza y limitar el número de importaciones. Ya sea porque estas importaciones nos pueden provocar un riesgo o porque estas importaciones, obviamente, para pagarlas, se tiene que sacar de esta riqueza que se está generando en esta nación. Ahora, en este contexto, pasa la primera, por favor. En este contexto de lucha entre el libre comercio y el proteccionismo, es que surge la Organización Mundial del Comercio. Esta organización va a ser bien importante para nosotros en este tema de regionalización, porque esta organización identifica que precisamente la aplicación de medidas sanitarias puede resultar un obstáculo importante para el libre comercio a nivel mundial. Es decir, si nosotros como país establecemos un arancel, bueno, pues básicamente ese arancel va a quedar bien señalado en nuestra normativa y obviamente se hace de conocimiento de los socios comerciales. No obstante, cuando se emite una norma sanitaria, esta norma sanitaria es relativamente cambiante. Si bien actualmente las normas sanitarias deben de igual quedar establecidas en la normativa, esto no fue así siempre. En algunas ocasiones, cuando ya se encontraba el cargamento dispuesto, a lo mejor en la aduana del país al que la iba a importar, los servicios veterinarios o el gobierno del país decían, no, ¿sabes qué? Esta mercancía no puede ingresar porque el día de ayer detectaron un brote de tal enfermedad en tu país. Por lo tanto, te regresas o destruimos la mercancía. Y estas medidas difícilmente son impugnables. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza técnica muy importante. Por ello es que la Organización Mundial del Comercio, a sabiendas de esto, ha diseñado el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Este acuerdo tiene como propósito sí autorizar a los países a que establezcan sus propias normas en sanidad e inocuidad, pero también que los hagan bajo ciertas condiciones. Estas condiciones son las siguientes. Número 1, que estas reglas estén fundadas siempre en principios científicos. Ese va a ser el más relevante. Que obviamente sean aplicadas únicamente en la medida necesaria para proteger la salud, ya sea de las personas,
de los animales o la sanidad de los vegetales. ¿Por qué? Porque de esto depende la sobrevivencia de las personas que habitan en estas naciones. Y también que no se discrimine de forma arbitraria o injustificable a otros países, en donde prevalezcan condiciones similares. Es decir, si nosotros comercializamos bajo ciertas reglas con un país, ciertas reglas a lo mejor de corte benévolo, que tiene a lo mejor ese país algunas condiciones sanitarias, bueno, pues tenemos que tener esas mismas reglas para con otros países que mantengan una misma situación sanitaria, es decir, que sean homólogos. Esto, les decía, son las reglas básicas para evitar que estas restricciones sanitarias sean un instrumento que se utilice de forma arbitraria o en pro de este proteccionismo. La siguiente, por favor. Ahora, este acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC básicamente va a manejar estos 7 principios o estas 7 reglas. No vamos a hablar en esta presentación acerca de todas las reglas, sino nos vamos a centrar en nada más una de ellas, que es la regionalización. Entonces, si ustedes tienen el interés de obtener mayor información sobre sobre los demás principios, se puede acceder a la página electrónica de la OMC y en esta página poder descargar este acuerdo de medidas. Inclusive hay muchos textos que ha elaborado la misma OMC en las que primero te hace una explicación breve de qué se trata el acuerdo y luego pasa uno al acuerdo. De forma amable, de forma gentil, uno tiene acceso a esta información. La siguiente, por favor. Ahora, la OMC, a sabiendas de que no cuenta con el expertise para poder emitir recomendaciones sanitarias, delega las atribuciones a aquellos entes internacionales que sí lo tienen, como por ejemplo la Organización Mundial de Sanidad Animal. Esta organización, que se creó originalmente para proveer de información sanitaria a todo el mundo, ahora no nada más hace eso, sino que también dirige ciertas recomendaciones de corte sanitario, obviamente, para mantener el comercio internacional, para mantener el libre comercio, pero siempre un comercio que se dé bajo esta seguridad sanitaria que se busca a nivel internacional. Ahora, el objetivo, obviamente, es garantizar la seguridad sanitaria del comercio mundial mediante esta elaboración de reglas aplicables a intercambios internacionales en animales vivos y en productos, obviamente, de origen animal. Esta OIE cuenta con varias herramientas normativas que también podemos acceder a ellas entrando a la página electrónica de la OIE, y las herramientas básicamente son las siguientes. Los 2 códigos sanitarios, el de animales terrestres y el de animales acuáticos, el manual de pruebas de diagnóstico y de las vacunas para animales terrestres, el manual de pruebas de diagnóstico para los animales acuáticos y la lista de enfermedades de declaración obligatoria para los animales terrestres. Esta lista, si recordamos, antes había varias secciones de esta lista, hoy se tiene una lista única, y esto se traduce en que todos los países miembros tenemos la obligación de reportar la presencia de estas enfermedades a la OIE de manera inmediata. ¿Para qué? Para alertar a los demás miembros sobre la presencia de estos agentes en nuestro territorio y también para que ellos puedan crear sus propias medidas sanitarias, obviamente para cuidarse, para evitar que los riesgos ingresen a sus países. La siguiente, por favor. En sí, esta OIE va a ser la policía de la sanidad a nivel internacional, pero únicamente va a emitir recomendaciones. Cada país es libre de aceptar estas recomendaciones o de emitir unas propias, siempre y cuando se haga bajo ese principio rector, que estas medidas estén creadas con fundamento científico. Ahora, ¿qué es la regionalización o cómo se da la regionalización? Realmente esta situación igual ha existido a lo largo de la vida de la humanidad en el planeta, y esta regionalización no solamente se ha aplicado a este tema sanitario. De hecho, pues realmente yo considero que es una estrategia de guerra, que es una estrategia para la defensa y para el mantenimiento de las condiciones que le interesan al pueblo, que le interesan a los individuos que viven en una nación. Ahora, esta región, o esta regionalización, perdón, región, vamos a hablar del concepto de región.
Se conoce como a la unidad natural del espacio y su creación histórica está basada en sí condiciones físicas, sí condiciones biológicas, sí actividades económicas que son muy importantes actualmente y sobre todo condiciones sociales. Cuando estas condiciones se encuentran homologadas, es decir, varias poblaciones mantienen esta homogeneidad en estas básicamente 4 condiciones, es que podemos hablar de una región. Ahora, las poblaciones, como ya lo estoy mencionando, sí presentan un alto grado de homogeneidad, las poblaciones que están dentro de las regiones, con relaciones internas y externas bien definidas y bien establecidas. ¿Por qué hablaba yo de que esta estrategia o que esta regionalización es utilizada a veces para la guerra, a veces para la defensa? Cuando nosotros, bueno, históricamente, en algunas estrategias de guerra lo que hacen es identificar al enemigo, una vez que lo identificamos, tratar de envolverlo, ubicarlo en una sola región, en un solo lugar, y atacarlo desde todos los flancos o repelerlos desde un flanco, para cuidar obviamente cierta zona. Cuando nosotros ya tenemos una zona libre del enemigo, tenemos una ciudad, un estado sin enemigos, sin problemas, lo que hacemos es establecer al exterior ciertos controles de seguridad y al interior ciertas acciones de vigilancia. Es decir, todo aquello que no queremos que ingrese a este territorio, obviamente es frenado por nuestros mecanismos de defensa, por las zonas que tenemos alrededor de las ciudades. Todo lo que no queremos que se dé dentro o que salga de dentro es detectado por los sistemas de vigilancia y es atendido. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora, la definición clásica de regionalización que se maneja por la OIE es la siguiente. Ellos hablan de que es un procedimiento para definir un territorio en función de criterios geográficos, utilizando, sí, fronteras naturales, artificiales y hasta legales. Esto con la finalidad de separar subpoblaciones de animales con un estatus sanitario distinto para el efecto de control de enfermedades y también para el comercio internacional. Originalmente solo era para el control de enfermedades y después esta herramienta con la OMC se convirtió en una herramienta para el comercio. Lo que requieran saber adicional a lo que vamos a trabajar en esta presentación, pueden acceder a ello revisando el artículo 4.4.1 de este Código Sanitario para los Animales Terrestres, el 4.2 y el 4.3. En ellos se habla acerca de consideraciones generales, muy generales, recomendaciones básicamente, que puede aplicar cada país para poder llevar a cabo este principio. Pero además, en el mismo código, cada una de las enfermedades que lista la OIE o que considera importantes, tiene un apartado pequeño en el que se menciona cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser los requisitos que cada país debe cumplir para reconocer zonas libres o zonas en escasa prevalencia de ciertas enfermedades. Obviamente estas que están en la lista. La siguiente, por favor. En cuanto a la compartimentación, la definición clásica que maneja la OIE es que también, al igual que la regionalización, va a designar a una subpoblación animal que se mantiene en una o en varias explotaciones, obviamente separada de otras poblaciones que son susceptibles a la enfermedad que nos interesa, pero esta separación se va a dar por un sistema de bioseguridad y un sistema de gestión. Esta situación es bien importante. ¿Por qué? Mientras que la regionalización lo que utiliza son las fronteras, como lo habíamos mencionado, fronteras geográficas, límites legales o límites naturales, la compartimentación lo que va a hacer es basarse en la bioseguridad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo con respecto a este tema. Cuando nosotros queremos trabajar o queremos mantener bajo o en cero quizás el robo en una ciudad, tenemos varias opciones, o el robo en una población tenemos varias opciones. La primera de ellas es establecer un sistema que minimice o que detecte y que de cierta forma frene este tipo de crímenes en toda la ciudad. Podemos instalar cámaras, podemos tener policía,
podemos tener rondines, podemos también hacer programas para que la gente redirija la conducta, pero siempre va a haber, va a haber poros, va a haber zonas en las que nuestros programas, en los que nuestras acciones no lleguen. Y probablemente en estas zonas se dé este fenómeno, se dé el robo. Cuando nosotros bajamos al nivel y lo metemos únicamente a nuestra colonia y metemos igual cámaras, controles de vigilancia, rondines de policía, el número de poros o el número de zonas que van a quedar descubiertas va a ser menor. Obviamente, si esto lo llevamos a nivel de casa y nosotros en casa instalamos cámaras fuera del domicilio, cámaras dentro del domicilio, alarmas, quizás una valla perimetral, obviamente tenemos un control excelente de quién entra o quién sale de nuestra casa, pues prácticamente llevamos este crimen a cero, ¿no? Llevamos el robo a cero. Esto es básicamente lo que pasa con la regionalización y la compartimentación. Mientras que la región va a abarcar territorios grandes y obviamente los costos que se van a tener que necesitar para poder defender a estos territorios de las enfermedades, pues van a ser diluidos entre toda la población. Cuando hablamos del compartimento, sí, nosotros podemos tener un mejor control, una mejor gestión al hacerlo en un lugar pequeñito, pero el costo se va a elevar. Y además, este costo va a ser pagado únicamente por el propietario de la unidad de producción, así como nosotros lo hacemos cuando ponemos estos sistemas de seguridad en casa. Entonces, en resumen, mientras más grande sea la región, es más complicado tener un control excelente de lo que entra y de lo que sale de este lugar. En cambio, con la compartimentación, si nosotros tenemos un excelente control, una excelente bioseguridad, pues únicamente hay una puerta de entrada y una puerta de salida, de forma ideal. Si requieren conocer algo más acerca de estas recomendaciones que hace la OIE sobre compartimentación, igual en esta misma normativa que les había señalado, en el Código Sanitario tanto para los animales terrestres o los animales acuáticos, a partir del artículo 4.4, ahí podemos encontrar la información. Capítulo 4.4, la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los usos, o todos los usos de la regionalización y la compartimentación? Bueno, el primero es que permite prevenir, controlar y erradicar enfermedades. ¿Por qué prevenir? Si yo no las tengo, establecemos cercos perimetrales, establecemos controles al ingreso y evito que pasen estas enfermedades. Si yo la tengo, también estos controles evitan que salgan estos agentes. O si yo tengo una zona en la que a lo mejor estamos tratando un brote, al establecer a lo mejor controles a la movilización, puntos de verificación, evito que las mercancías que yo estoy considerando de riesgo salgan de la zona y se me haga más fácil la atención de esos brotes. Esto obviamente de forma eficiente y facilitando la aplicación de las medidas contraepidémicas al hacer cada vez más pequeño la zona en la que vamos a trabajar. También el uso de la regionalización, la compartimentación facilita la distribución y el uso de recursos hacia las zonas que tienen mayor interés productivo. Por ejemplo, a nivel nacional, México es un país libre de enfermedades que afectan a los camarones, a los crustáceos, básicamente dos, mielonecrosis infecciosa y virus de la cabeza amarilla. Sin embargo, pese a que todo el territorio es libre, no es necesario dirigir los recursos a la totalidad del territorio, solo a aquellas zonas en donde identificamos que hay producción de este tipo, producción de camarón. Entonces, los pocos recursos que tenemos los dirigimos de forma eficiente hacia las zonas costeras. En el caso de los cerdos, nosotros dirigimos los presupuestos, dirigimos las acciones y al personal hacia las zonas que tienen un mayor interés productivo por nosotros, obviamente sin descuidar a las demás, pero en esas otras el presupuesto pues va acorde a la cantidad de producción, a la cantidad de animales, al riesgo que tenemos en estas regiones. Además de esto, la regionalización y la compartimentación también permiten acceder a mercados internacionales. ¿Por qué? Este acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMS señala que todos los países miembros tienen la obligación de, número uno, reconocer las zonas libres de otros países miembros, siempre y cuando este país, el que tiene la intención o la necesidad de exportar, entregue la evidencia científica necesaria para demostrar que efectivamente en su territorio no existe el agente patógeno en cuestión. Esto es bien importante. Y el otro país
bajo los criterios que emite la OMC y las recomendaciones de la OIE, tiene que hacer la revisión, tiene que hacer el análisis de la información. Que si efectivamente es correcto, pues en automático debe de reconocer el territorio libre o el compartimento libre y aceptar el envío de mercancías a partir de esos lugares. La siguiente, por favor. Ahora, si bien no siempre se da de esa forma, bueno, pues son los preceptos, son las recomendaciones básicas de la OMC y de la OIE también. Les comentaba que OIE emite una serie de recomendaciones o una serie de pasos que se deben de seguir previos a reconocer una región en un país. Estos pasos, sí, son recomendaciones y han sido adoptadas y han sido de cierta forma adaptadas por todos los países miembros a sus condiciones regionales. En México, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos analizado pues prácticamente algunos de los protocolos que han emitido nuestros socios comerciales más importantes. Obviamente tenemos información de lo que se hace en Europa, de lo que se lleva a cabo en Asia, cómo se recomienda o cómo se hace en América, en América del Norte, en Sudamérica. Y de cierta forma, con este conocimiento, más el que ya teníamos, hemos adaptado un proceso de regionalización. Aquí es importante que señale que México no es nuevo en esto. México tiene ya cerca de, oficialmente, de forma legal, 30 años haciendo regionalización. En experiencia, el país tiene 60 años regionalizando, quizás hasta 80 años haciendo el procedimiento. Sin embargo, pues a partir de la creación de las campañas que se dan en el año de 1994, es que nosotros ponemos en la normativa cuáles son los pasos que se deben de llevar a cabo para regionalizar. Como les decía, con este conocimiento más lo que hemos adaptado, lo que hemos traído de otros países, más las recomendaciones de la OIE, más las recomendaciones de la OMC, en México básicamente la regionalización se lleva a cabo siguiendo estos 7 conceptos o estos 7 pasos que tenemos aquí en la presentación, los cuales vamos a abordar uno por uno a continuación. La siguiente, por favor. Antes de avanzar, digo, es importante señalar que estos pasos obviamente van evolucionando con el paso del tiempo, con el desarrollo de nueva investigación, con el desarrollo de nuevas recomendaciones, y son modificables. Inclusive, con el surgimiento de nuevas enfermedades, se van adaptando estos pasos, pero de forma general esto es lo que se revisa. Número 1, es importante que el país cuente con un respaldo legal. Y este respaldo legal básicamente se refiere a 2 situaciones. La primera es que el Servicio Veterinario Oficial, que en México es el SENASICA, tenga la normativa necesaria en la que se le den atribuciones para el reconocimiento de regiones o compartimentos libres. En México, esta normativa inicia con la Ley Federal de Sanidad Animal y obviamente con su reglamento. En ambos documentos se le dan atribuciones a la Secretaría, a la SADER y al SENASICA para que hagan este reconocimiento de zonas libres. Y digamos, de forma un poco más reciente, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable también contempla estas atribuciones para que la Secretaría y el SENASICA sean los que realicen estos reconocimientos. Además de esta normativa, también se requiere que se desarrollo, que se tenga todo el sustento legal para que ese servicio veterinario, que en este caso en México es el SENASICA, cuente con atribuciones y también tenga, por así decirlo, los dientes necesarios para poder identificar riesgos, identificar enfermedades y llevar a cabo todas las medidas sanitarias necesarias para mitigarlos. Obviamente, con el objeto de evitar la pérdida de la situación sanitaria. Entre esta normativa a nivel nacional, obviamente tenemos todo lo referente a diagnóstico. Una vez que identificamos la presencia de agentes, tenemos nuestra norma de cuarentenas. Si la enfermedad, o para ella se requiere hacer uso de la despoblación, también la normativa nos permite hacer despoblación. Tenemos que tener recursos necesarios para poder indemnizar a los productores. Tenemos que saber cuáles son los protocolos
para hacer ciertas acciones, como por ejemplo medidas de limpieza, medidas de desinfección, la deposición sanitaria de los cadáveres, todo esto debe estar normado. Además de eso, obviamente se tiene que contar con la normativa necesaria para implementar todo lo que va alrededor de estos controles de brotes. Es decir, cuando vamos a atender un brote requerimos también implementar controles a la movilización, que lamentablemente en algunos casos estos controles llegan a ser a lo mejor molestos para algunos ciudadanos. Bueno, pues hay normativa que nos debe de respaldar para que si sale un vehículo con mercancía de riesgo, nosotros podamos regresar el vehículo, no permitir su acceso o revisarlo de forma completa, abrir el coche, revisar, abrir las camionetas, estar a lo mejor desconsolidando la mercancía para evitar que el riesgo que queremos mitigar ingrese al país. Y para esto se requiere, obviamente, un marco jurídico sólido. Lamentablemente, aquí en cuanto al marco jurídico, pues todavía, en mi consideración, la parte de las sanciones todavía le falta, todavía es relativamente laxa. No quiere decir que no existan, sí existen sanciones, pero todavía hay que desarrollarlo más, con el afán de evitar que obviamente los sujetos que estén relacionados con la actividad pecuaria, a sabiendas de estas sanciones, ingresen mercancías o traigan riesgos al país o saquen riesgos de las zonas que tenemos identificadas como problema. La siguiente, por favor. Esto es bien importante. Definición de la zona o el compartimento. Como ya les mencionaba, las regiones sanitarias no solamente se forman por criterios meramente sanitarios. Tienen que ver con muchas otras situaciones. Entonces, entre ellas, sí las situaciones sociales, sí la situación económica, sí el conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas. Toda esta información nos va a servir para delimitar perfectamente bien cuál va a ser la zona, cuál va a ser el límite del compartimento. En México, la zona o el compartimento, una vez que ya quedó limitado, tiene que quedar también asentado en el reconocimiento. Todos los reconocimientos, voy a adelantar esto, todos los reconocimientos que se hacen en México de zonas libres son publicados en el Diario Oficial de la Federación. No los compartimentos. Los compartimentos, si bien se extiende un reconocimiento, también la información del compartimento se sube a la página electrónica del SENACICA. Cualquiera que quiera tener acceso al listado de compartimentos a nivel nacional, con gusto puede acceder a esa página electrónica, entrar a la sección de epidemiología y a partir de ahí dirigirse a la zona de compartimentos. Y aquí en esto de compartimentos, que actualmente solo tenemos habilitados compartimentos para influenza aviar, puede tener acceso a todo el listado de compartimentos, así como a sus vigencias. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque una vez que nosotros definimos y dejamos claro cuál va a ser el límite del compartimento, esta información también es de acceso para nuestros socios comerciales, con la intención de que ellos sepan qué es lo que abarca el territorio, cuáles van a ser los límites y obviamente conocer cuáles van a ser las poblaciones que quedan dentro de esta región. La siguiente, por favor. Regrésalo, por favor, uno. Otra, por favor. Eso, ahí está bien. La siguiente. Ahí déjalo, gracias. Les decía, anteriormente solo considerábamos, y obviamente por las recomendaciones de la OIE y de la OMC, algunos criterios que eran los epidemiológicos, sí los geográficos, algo de la estructura y obviamente los comerciales para el reconocimiento de regiones libres. No obstante, con la evolución de este procedimiento, ahora se consideran también criterios políticos, sociales, culturales y económicos. Hay que reconocer que básicamente las enfermedades, si bien pueden tener un avance natural o pueden moverse de forma natural por vectores, la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día se mueven por dos patas, se mueven por el hombre. Es por ello que es necesario que nosotros identificamos estas situaciones, que sepamos cómo se mueve el hombre, cuáles son sus necesidades y a partir de estas necesidades hagamos esta región.
Actualmente, voy a poner un ejemplo, tenemos una región reconocida como libre de garrapata. Sin embargo, en una de las zonas donde tengo yo este reconocimiento libre de garrapata, los productores, la mayoría de los que están ahí, pues tienen familia con el estado vecino. De hecho, tienen terrenos en los estados vecinos. Entonces, durante las épocas de estiaje en una de las entidades, ellos lo que hacen es mover a sus animales hacia el estado vecino, que este estado obviamente está infestado con garrapata. Cuando termina la época de estiaje, estos animales se llevan de regreso. Si nosotros no conociéramos esta situación, dejaríamos sin un control preciso de la movilización estos movimientos. No obstante, el conocerlo nos permite ubicar baños garrapaticidas, incrementar la capacidad de estos baños durante ciertas temporadas del año, así como también proveer información en el otro estado, en el estado que está infestado, que a lo mejor está en etapa de escasa prevalencia o erradicación, para que los productores sepan que antes de regresar a sus animales a su estado de origen, tienen que pasar por un procedimiento. Estas medidas son las que nos han permitido mantener el reconocimiento de la región originalmente establecida como libre. Pero también, obviamente, los recursos que tenemos disponibles están dirigidos a que esa pequeña zona que actualmente se considera como infestada o en peligro, pues sea la primera que pase para ya también quitarnos de todo este proceso. Ahora sí, la siguiente, por favor. En cuanto a los controles de la movilización, este también es un elemento muy, muy importante porque se requiere que estos controles se establezcan en el perímetro donde que se está haciendo la región. Siempre y cuando nosotros sepamos que al exterior de esta, obviamente, se encuentra, que hay el riesgo, que existe el riesgo sanitario del que requeremos cuidarnos. Si bien sabemos que en México es un país libre de fiebre porcina clásica y de enfermedad de Uyesqui, y por ello, en todo el territorio nacional, tanto en los puertos, los aeropuertos y las fronteras, tenemos controles a la movilización, controles que revisan que todas aquellas mercancías que consideramos de riesgo ingresen si solo si cumplen con ciertos requisitos. Ahora, para el reconocimiento de las regiones también se requiere lo siguiente. Número uno, y eso es bien importante, que haya identificación animal. Además de que sepamos cuál es la población que está al interior, que esta población esté identificada para saber que efectivamente corresponde a esa región y que forma parte de esa población libre. Y también que a la salida de estos animales o al ingreso de nuevos se cuente con autorizaciones y con documentación que avale que estos animales o que estas mercancías pueden ingresar y que no representan un riesgo. Para poder mantener este sistema o para que sepamos que este sistema funciona de forma adecuada, es importante que se realicen ciertos ejercicios de rastreabilidad con la intención de que nosotros, si llegamos a enfrentarnos a un foco, a un caso en el que tengamos que atender una emergencia, podamos tener la certeza de que toda la información que vamos a requerir para rastrear el origen del problema se encuentra dentro de ese sistema. Por eso es necesario hacer simulacros. La siguiente. Gracias. En cuanto a la vigilancia epidemiológica y la denuncia de enfermedades, se tiene que contar en todas las regiones, en todos los países, se tiene que contar con un sistema de información epidemiológica, el cual nos permita realizar la toma de decisiones, obviamente con información real, con datos de lo que está sucediendo en campo y datos específicamente de la población que es susceptible al interior de nuestras zonas libres. Pero también se debe de monitorear la población que está al exterior, incluida la fauna silvestre que nosotros consideramos susceptible. Para obtener esta información, número uno, debemos de considerar la epidemiología del agente infeccioso. Dependiendo de esta epidemiología, va a ser la regularidad a la que la vamos a obtener, va a ser la especie, obviamente, a la que vamos a muestrear, va a ser el tipo de prueba y la interpretación de la misma prueba, ya que el hecho de que la prueba sea positiva no lo es todo. Esta prueba tiene que interpretarse. Desafortunadamente, en la actualidad no contamos con pruebas 100% sensibles, por lo tanto, es importante tener pruebas quizás en serie, pruebas en paralelo, para estar seguros de que lo que estamos diagnosticando es la enfermedad en cuestión.
Pero además se tiene que contar con una infraestructura. En México lo que sucede es que nosotros hacemos uso del trabajo, nos apoyamos en los organismos auxiliares de sanidad animal, en los famosos comités, para poder llevar a cabo programas de vigilancia epidemiológica. Estos programas de vigilancia epidemiológica activa muestrean animales, animales que consideramos susceptibles, y envían estas muestras a nuestros laboratorios oficiales. Con esta información se hace un expediente, el cual nos permite demostrar a nuestros socios comerciales que el territorio es libre. Por otra parte, si el territorio no es todavía considerado como libre, esta información también funciona para elaborar un expediente, el cual posteriormente va a ser utilizado en el reconocimiento de la región. Para poder recopilar y analizar esta información, debe de ser recopilada preferentemente por un sistema a nivel nacional. Pero para que este sistema a nivel nacional, que en este caso es el CIBE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, tenga acceso a ella, tiene que haber un proceso. En este proceso, primero el productor debe de recopilar la información de forma adecuada. Debe de pasarla al servicio veterinario estatal, en este caso al comité, a los servicios veterinarios del estado. Y ellos a su vez asegurarse de que la información llegue al CIBE. Esto es bien importante para que todos los eslabones de la cadena tengan acceso a la información, obviamente de forma oportuna y también con veracidad, para poder implementar estas acciones o mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica. El siguiente, por favor. En cuanto a bioseguridad, los compartimentos y las regiones están diseñados para poder llevar a cabo o para poder implementar sistemas de bioseguridad, obviamente dependiendo de la complejidad o del tamaño de ellas. Como ya lo mencionamos, es más fácil establecer bioseguridad en un compartimento que en una región. No obstante, estas medidas de bioseguridad no se deben limitar al ingreso del agente, sino también a que si se llega a presentar el agente o otros dentro de la región, estos no salgan hacia otras zonas libres. Para establecer aquellas medidas que se van a utilizar en los planes de bioseguridad, se debe de hacer uso del análisis de riesgo. Es decir, qué enfermedades a la que me voy a enfrentar, cuáles son los elementos que la definen como tal, cuáles son las formas de difusión, cuáles son los individuos susceptibles, cuáles son las mercancías de riesgo, y con base en este conocimiento establecer este programa, estos protocolos de bioseguridad. Ahora para establecer o previo a la implementación de estas medidas, algo que es bien importante y que también lamentablemente es de reciente inclusión, es que cada una de las medidas debe ser evaluada. Se le debe de realizar una evaluación al impacto ambiental. ¿Con qué objeto? Con el objeto de seleccionar a aquellas que representen un impacto bajo o aceptable. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas de las acciones que tenemos para controlar enfermedades también afectan a ciertos ecosistemas, afectan una parte de los ecosistemas. Entonces, aquellas medidas de bioseguridad que sí sean eficientes y que además pasen estas evaluaciones de impacto ambiental son las que vamos a aceptar. En caso de que no exista esa medida, de que tengamos que aceptar una medida que a lo mejor va a tener un impacto hacia el ambiente, se tiene que tener identificado cuál va a ser nuestra medida de mitigación. De qué forma podemos, pues sí, de cierta manera, reducir ese impacto que es el que va a tener al ecosistema. Respecto a las buenas prácticas de producción, estas también son importantes. Se tiene que tener un protocolo, se tiene que tener identificado cuáles van a ser las buenas prácticas que se van a implementar en las unidades de producción dentro de las regiones o en los compartimentos. Sin embargo, en este caso, solo debemos, para el reconocimiento de zonas libres, aclaro, solo se deben de mantener como requisito indispensable aquellas que identifiquemos que están directamente relacionadas con la mitigación de riesgos, obviamente asociados a la presencia de la enfermedad. No podemos considerar aquellas medidas que únicamente se encuentran dirigidas hacia la mejora de la calidad del producto. Obviamente estas medidas van a formar parte de otra situación, de otros reconocimientos, pero para el reconocimiento de zonas libres, para la regionalización, estas no deberían ser tomadas, no deberían ser consideradas de forma tan rígida. La siguiente. Gracias. Los planes de emergencia.
En cuanto a planes de emergencia, nosotros estamos acostumbrados a que el plan de emergencia se elabora desde el nivel más alto de la pirámide, es decir, gobierno federal, Senacica o los servicios veterinarios de los estados son los que deben de elaborar estos planes de emergencia. Si bien es importante que existan estos planes de emergencia, no solamente se deben de establecer desde el nivel más alto. Los planes de emergencia deben de existir a nivel de unidad de producción, a nivel estatal o regional, y también en ese nivel que es el más alto de la pirámide, a nivel nacional. Obviamente estos planes de emergencia a la hora de establecerse deben de estar entrelazados. Debe de haber un momento en el que las acciones se pasen hacia el siguiente eslabón de la cadena. ¿Para qué? Para asegurar que estos planes de emergencia funcionen de forma adecuada, que todos estemos enterados de qué es lo que se va a realizar ante la presencia de la enfermedad, ante una contingencia. Además, es importante que la gente que está trabajando en estos planes de emergencia cuente con capacitación, que sepan qué es lo que se debe de hacer, en qué momento se debe de realizar y cuál es su función dentro de cada una de las acciones que se van a llevar a cabo. Esto facilita mucho el control de las enfermedades. La siguiente. En cuanto al censo poblacional, este es importante porque tenemos que, como les decía, tenemos que tener identificado cuáles son los animales que hay dentro y cuántos son. Desafortunadamente, en algunas evaluaciones que nos ha tocado realizar hacia socios comerciales, este ha sido un elemento muy importante porque nos hemos podido dar cuenta de que la población que se mantiene dentro de la región no corresponde a la población que ellos dicen poder exportar o poder vender. Es decir, la población que ellos dicen que pueden vender supera muchísimo la capacidad productiva que tiene la región. Por ello es que nosotros hemos interpretado que, bueno, pues hay ingresos de animales que vienen de otras regiones y esos ingresos pueden representar un riesgo. Es importante que nosotros consideremos para el reconocimiento de la región esta información. En México, este dato es proporcionado todos los años por los gobiernos estatales, por los organismos auxiliares, por los mismos productores, y con base en ese dato nosotros elaboramos el tamaño mínimo de muestra y diseñamos cuáles van a ser las estrategias que vamos a llevar anualmente. Obviamente, para el reconocimiento de la zona, esta información es importante. ¿Por qué? Porque nos permite identificar o evaluar a largo plazo qué otras estrategias, qué infraestructura es la que necesitamos adicionar para mantener la zona libre ante el crecimiento posible de la población. La siguiente, por favor. Ahora, el procedimiento de regionalización, este es el que actualmente existe en México. En México, ya sea que o el país interesado o el gobierno del estado interesado solicite el reconocimiento, solamente estos dos pueden solicitarlo. Una vez que ellos solicitan, nosotros enviamos el procedimiento que se utiliza para hacer el reconocimiento de zonas libres y en este procedimiento van los requisitos, todos estos que ya enlistamos, paso a paso, qué es la información que necesitas enviarme. Ya sea el país o el gobierno del estado, con su servicio veterinario, compilan la información y lo envían de regreso a Senacica. Nosotros evaluamos estos expedientes, son expedientes muy largos, el tiempo que tardamos en evaluarlos aproximadamente es desde los 3 meses hasta los 6 meses, por la complejidad del tema. Una vez que evaluamos el expediente, la siguiente por favor, nosotros lo que hacemos es emitir un dictamen. En ese dictamen podemos ya rechazar el reconocimiento o emitir ciertas recomendaciones. Estas recomendaciones son evaluadas nuevamente durante una visita que se hace ya hacia el país o hacia el estado que esté interesado en obtener su reconocimiento como zona libre. En esta evaluación, lo más importante para revisar es si el sistema de identificación animal, la vigilancia epidemiológica, los controles a la movilización, su sistema y plan de trazabilidad y obviamente los planes de emergencia. Esta información que se trae de la visita, si se requiere emitir nuevas observaciones, se hace. En caso de que la información sea adecuada, México publica el reconocimiento de zonas libres en su diario oficial de la Federación, ya sea zonas libres dentro del territorio o zonas libres en otros países. Compartimentos no aplica esto. Compartimentos, como les decía, solamente se publican en la página electrónica del Senacica. Y con esto, obviamente, se da inicio a el reconocimiento de esta zona libre. Ahora, una vez que reconocemos la zona,
también el SENACICA tiene que revisar que las condiciones que dieron origen al reconocimiento se mantengan durante toda la vigencia del mismo, es decir, año con año se hace una supervisión para ver que estas condiciones se encuentran operando. La siguiente, por favor. Me parece que esta era la última diapositiva. Muchas gracias por la invitación. Estamos atentos ahorita a lo que digan nuestros coordinadores para poder hacer la sesión de preguntas. Gracias. Gracias, Gabo. Muy, muy interesante la presentación que nos has hecho. Creo que es una muy buena oportunidad para ir evaluando lo que tenemos que hacer ahora en estos tiempos de muchos cambios, sobre todo por la presencia de PPA en diferentes partes del mundo. Te dirías, Asad, o si alguien me puede confirmar cómo se me está escuchando. Tengo muchos problemas con la conexión, es muy inestable. Desafortunadamente, pues Delta no se termina de ir, entonces estamos padeciendo un poco. O me confirmas tú, Gabriel, ¿cómo se me escucha? ¿Te escuchas bien? Gracias. Entonces, perfecto. Bueno, sin más, si me hacen favor de poner el currículum. Les recuerdo, Gabriel va a estar con nosotros hasta el final. Vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas toda vez que el doctor Carvajal termine con la presentación de la ponencia que nos va a hacer, que está titulada La salud como combustible indispensable del motor genético. Marco Carvajal es médico veterinario tecnista egresado de la Universidad Veracruzana. Tiene una especialidad en producción animal cerdos por la UNAM, una maestría en patología y producción porcina por la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir del marzo de 2017, es gerente de servicios técnicos para PIC. Es miembro del Comité de Salud y Producción Porcina de CONASA, del cual también ha sido coordinador, miembro del Grupo Técnico de Sanidad Porcina, encabezado por SENACICA, expresidente de AMBEC, y lo distinguieron con el Cabalí Dorado en 2011. Marco, si fueras amable, nos ponen su presentación y ya te tenemos en cámara. Gracias, Marco. Adelante. Buenos días a todos. Esperamos la presentación. Gracias, primo. Gracias, Asad, por la presentación. Y pues en lo que pasa el PowerPoint, pues quiero agradecer al CONASA y muy en especial al Comité de Salud y Producción Porcina, pues por la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. El tema que vamos a tratar el día de hoy, tan pronto nos pongan la presentación. Ahora va. Perfecto. Bien, vamos a hablar sobre la salud y cómo la salud tiene un impacto directo sobre el motor genético. Esta presentación lo vamos a ir viendo que va intercalándose. Voy intercalando temas de salud con temas genéticos para tratar de irlo ligando y tratar también de hacer una presentación más fluida. La siguiente, por favor. Esta imagen es probable que ya la hayan visto en otras ocasiones. Y me gusta mucho presentarla porque nos enfoca sobre la interacción entre los diferentes actores que hay en la producción porcina y puede ser aplicada incluso a otras especies en producción animal. Las siguientes dos, por favor. Tenemos, por un lado, esa interacción. Cómo una genética requiere de un combustible, que es la nutrición, que a su vez requiere de un ambiente adecuado de producción, que es las instalaciones, y muy importante, de un personal capacitado para manejar todo este equilibrio. La siguiente. Y hay una parte crítica que es la que va a permitir que la genética manifieste, se exprese, que la nutrición realmente haga su efecto y que obviamente no requiramos más instalaciones por mayor tiempo de interacción de los animales dentro de ellas, o bien por el hecho de que haya necesidad de tener salas para hospitales y demás. Entonces la salud definitivamente va a ser un detonante dentro de estas elementos de producción. Y en esta presentación nos vamos básicamente a enfocar en dos aspectos centrales en la productividad: la genética y la salud. La siguiente. Todo lo que nos dedicamos a la producción de alimentos tenemos un enorme reto, pero también una gran responsabilidad. Es aportar alimentos sanos y nutritivos para una población cada vez más creciente. Desgraciadamente, la distribución de recursos muy buena es transparencia desigual en el mundo en el que vivimos. La tierra cultivable depende de la disponibilidad de agua potable
que es un recurso cada vez más limitado. Pueden ver ustedes aquí diferentes países, diferentes regiones en el mundo y cómo la tierra agrícola varía de manera importante y no de manera adecuada y concorde o acorde con la población mundial. La siguiente. Para lograr... Siguiente, por favor. Gracias. Para lograr este objetivo se han hecho avances impresionantes. Veamos lo que ocurría hace 48 años, hace menos de 50 años, donde para producir un cerdo de 100 kilos requeriríamos alrededor de 380 kilos de alimento, una conversión de 3.8. Actualmente, producir un cerdo de 125 kilos nos demanda algo así como 275 kilos de alimento, una conversión de 2.2. La siguiente. Esto implica, la siguiente por favor, un avance de un 42%, una reducción de un 42%. Esta imagen parece muy representativa. La especie terrestre más productiva, digamos un ícono de la productividad de los animales domésticos, es el pollo, con una conversión impresionante, una velocidad de crecimiento impresionante, pero vean cómo el cerdo, pues hasta aquí en la imagen se ve que ya lo va rebasando, y ocurre esto realmente muy frecuentemente. El cerdo ya está, hay algunos individuos que incluso presentan mejores resultados. Las granjas top en reproductoras están logrando, como pueden ver aquí, ya más de 22 lechones nacidos. Y en la línea paterna tenemos los animales top, los reproductores de mayor calidad genética, con números impresionantes, conversiones de 1.6, ganancias de peso casi de 1 kilo diario, desde el destete a la venta. Estas no son granjas comerciales. Estamos hablando de núcleos genéticos. Y sabemos que para que esto que ocurre en los núcleos genéticos se exprese a nivel comercial, requerimos un tiempo para que esos genes se diseminen. Y en eso es lo que está trabajando la genética. Eso es lo que actualmente se está logrando. Son números reales. La siguiente, por favor. Esta es una proyección muy subjetiva, lo acepto totalmente, pero que de alguna manera nos puede dar una idea de hacia dónde nos vamos dirigiendo. Si tomamos en cuenta el avance genético que ha habido en los últimos años, con un cambio anual aproximadamente de 1.1 lechones destetados por hembra por año, de 0.45 destetados por camada, y etcétera, aquí lo ven ustedes en la gráfica, y tomamos en consideración los valores del 2018, ¿qué pasaría dentro de 10 años? Simplemente multiplicamos el 1.1 por 10 y decimos, si tenemos actualmente en las granjas top, en las mejores granjas en México, 32,5 destetados hembra año, con 1.1 anual en 10 años serían 11 más, podríamos llegar a 43.5 destetados por año en el 2028. De igual manera, podríamos hablar de los destetados por camada, 17.8 contra los 13 que ya tenemos actualmente en muchas granjas, o incluso los kilos vendidos por hembra año, que es una manifestación de la producción real que nos puede dar una hembra de pie de cría. Imaginen llegar casi a los 5,600 kilos por hembra por año. Son números impresionantes. Y en esta expresión, en esto que podría llegar a ocurrir y que casi con certeza lo vamos a lograr, eso se los puedo garantizar, ¿qué tan capacitados estamos en todos los demás ingredientes que están participando en esta producción? Recuerden la parte de la nutrición, la parte de las instalaciones, la parte del manejo y la parte central de la salud, que es la que nos va a enfocar hacia estos resultados. La siguiente, por favor. Hablemos ahora de salud. Ya Luis Gabriel Figueroa anteriormente nos habló sobre lo que es la parte de los controles sanitarios que tenemos como país para protegernos, para proteger nuestro entorno de una gama de enfermedades exóticas que existen en todo el mundo y que estamos sujetos no nada más en la parte animal, sino también en la parte vegetal. Todos estos elementos de salud que requerimos en nuestra producción, en nuestras granjas, dependen de la bioseguridad, y esta es la bioseguridad externa. Todo empieza en la protección que tenemos como país. Para ello, Senacicat cuenta con 61 oficinas de inspección de sanidad agropecuaria que nos protegen precisamente de ese posible ingreso de patógenos del extranjero. Están distribuidas, como pueden ustedes ver, geográficamente en los principales puertos y aeropuertos de ingreso, donde, como dijo también Luis Gabriel, hay ingreso de personas que son los principales difusores de enfermedades, pero también productos y subproductos que potencialmente significan un riesgo al país. La siguiente, por favor. Como complemento, Opormex y Senacica asignaron un convenio en el cual hay personal contratado, la siguiente, por favor,
La siguiente. Tenemos personal que está contratado directamente por parte de Opormex y que apoya a Senacica. Son 20 inspectores que están distribuidos geográficamente, lo pueden ver ustedes aquí, y que están apoyando las labores de Senacica para poder soportar, apoyar y ser un factor que también ayude a una mejor inspección en estos puertos y fronteras. La siguiente. La siguiente, por favor. Estos inspectores realizan acciones muy específicas, muy concretas. Disculpen, las letras están aquí muy pequeñas, pero finalmente son acciones de soporte que van a ayudar a que la autoridad federal pueda cumplir de una manera más eficiente con los objetivos. Y obviamente lo que hacen los inspectores que están pagados por Pormex es defender el sector, ayudando a evitar el ingreso de cualquier tipo de agente que podría ser potencialmente patógeno para nuestra porcicultura. La siguiente. ¿Qué es? Regreso otra vez al apoyo a la parte genética. La prioridad de una casa genética debe enfocarse en los pilares que realmente signifiquen un beneficio para el porcicultor. Debemos estar viendo lo que requiere la porcicultura para poder lograr tener los resultados que esperamos e ir avanzando conforme lo demanda la población también. Primero, desarrollar objetivos de selección que equilibren todos los rasgos que influyen ¿sobre qué? Sobre la rentabilidad. La porcicultura es un negocio y como tal necesita ser rentable para poderse mantener y para poder crecer. También debemos de tener datos de cómo medir de manera amplia y precisa todo aquello que impacte y que pueda lograr esos objetivos que tenemos planteados de productividad. Aumentar el tamaño de la población genética es importantísimo, es decir, en la medida que tengamos un mayor número de animales sobre el cual realizar nuestras acciones, pues automáticamente tendremos una posibilidad de seleccionar los mejores individuos y obviamente con ello alcanzar nuestros objetivos de una manera más rápida. Y por último, ¿cómo utilizamos esa información? ¿Cómo esos datos son aplicados para lograr realmente el objetivo de producción y productividad que tenemos planteado? Y obviamente tomar las decisiones de selección que sean exactamente las que requiere el proceso. La siguiente. Un ejemplo de lo anterior son las siguientes gráficas. Observen ustedes, espero que alcancen a ver a la parte de abajo de las gráficas los diferentes años. Empezamos en el 2006 y observen la tendencia. En la línea azul, en la primera gráfica, van a observar el incremento de los nacidos totales. Es una línea recta prácticamente ascendente. Cada año hay una mejora en los lechones nacidos. Sin embargo, y hasta el 2013, en la medida que incrementaba el tamaño de camada, el peso al nacimiento se disminuía. En el 2013 ocurre un cambio interesante. En el 2013 se empieza a implementar lo que se conoce como la selección genómica basada en parentesco. Es decir, no solo seleccionar al mejor individuo dentro de una población, sino que ese individuo también es seleccionado en base a la respuesta productiva que tienen sus parientes, sus hermanos, sus primos, etcétera, todo el contexto relacionado con él y que nos denotaría que podríamos seleccionar animales que aparentemente no tuvieran esa capacidad genética, pero que sí lo logran demostrar. Y aquí están los resultados. A partir del 2003 hay un cambio importante, hay un parteaguas en el peso al nacimiento y empieza a ascender en la medida que va ascendiendo el tamaño de camada. Y si observan, las líneas se van acercando cada vez más. Quiere decir que el hecho de tener una camada más numerosa no nada más, también significa tener animales con mayor peso al nacimiento. ¿Eso qué, en qué se expresa? O sea, ¿qué me dice un animal con mayor peso al nacimiento? Es la siguiente gráfica. Observen también, la línea azul sigue siendo los nacidos totales, pero en la línea roja vemos lo que es la supervivencia predestete. De igual manera, a partir del 2013, como ven en la parte inferior de la gráfica, esta supervivencia se dispara y es proporcional al mayor peso al nacimiento. Es decir, no solamente mejoramos el peso, sino que ese peso también me significó que tenemos más individuos destetados. No nacen más nada más, desteto más también. La siguiente. Y en la línea de producción de algo similar. Vemos cómo la ganancia de peso y conversión alimenticia también se ven impactados de una manera positiva a través del ingreso de la genómica en el 2013, de la selección genómica. Aun cuando la tendencia a la mejora de la conversión se mantenía, siempre la tendencia de mejora de la conversión había sido relativamente, es decir, en una línea descendente siempre mejorábamos conversión alimenticia. La que teníamos en la ganancia diaria de peso se mantenía estable
hasta el 2013. A partir del 2013 hay una mejora extremadamente importante en lo que es el efecto de la ganancia diaria de peso. Y por el otro lado, esa ganancia diaria de peso también tenía una manifestación directa en la parte de la cantidad de carne de tejido magro libre de grasa. Observamos en la línea azul la profundidad del lomo, que es una medida indirecta del rendimiento magro en canal, y por la línea roja, la grasa dorsal. La grasa dorsal tiene una tendencia negativa, ligera, sin embargo, la profundidad del lomo, la cantidad de carne que nos dan los animales, sí que manifiestan una tendencia positiva de manera muy, muy importante. La siguiente, por favor. Para el crecimiento y el consumo de alimento, también hay una mejora genética de manera bien interesante. Vean cómo la tasa de crecimiento había aumentado, igual 2013 presenta un parteaguas, un cambio dramático a través del inicio de la genómica. Lo que vemos en la línea roja y la línea azul son la línea materna y la línea paterna. Aquí disculpen ustedes, olvidé por colocar los colores para cada una de ellas. Y de igual manera, en el caso del consumo de alimento, hay en este sentido una parte bien interesante. Tradicionalmente se seleccionaban los animales que comían menos, porque eran los más eficientes, aparentemente. ¿Y a qué me refiero aparentemente? Cuando nosotros tenemos un animal en su desarrollo, hay dos partes en su proceso. En la primera etapa, en la etapa inicial, los cerdos aumentan su consumo porque están creciendo. Tienen una demanda enorme de nutrientes porque están creciendo y comen más. Son más ávidos al crecimiento. En las líneas genéticas actuales, alrededor de los 85 a 90 kilos de peso aproximadamente, eso se frena. El animal deja de crecer en tejido magro libre de grasa y por lo tanto deprime su consumo. Lo que hacen ahora los genetistas es buscar esos individuos que siguen comiendo para que sigan creciendo. Es decir, estamos ahora buscando animales que coman más para que crezcan más. Y sabemos que tenemos ya una selección genética que me permite mantener una mayor proporción de tejido magro libre de grasa. Ahora bien, y lo vamos a ver acá y lo voy a repetir en otra gráfica posteriormente, aquí nos referimos no solo a la línea paterna. Tradicionalmente vemos a la línea materna como la que nos produce la cantidad de lechones y a la línea paterna la que nos da la calidad de rendimiento en canal y tejido magro libre de grasa. Realmente la hembra está dando el 50% de sus genes a la línea terminal, a la línea de finalización. De tal manera que lo que la hembra aporta a la línea terminal, a la línea que más dinero invierto en mi granja, tiene una importancia fundamental y no debe ser descuidada en ningún programa genético. Siguiente, por favor. Vamos a regresar al tema de salud. Ya hablamos de la bioseguridad a nivel nacional. Ya sabemos que tenemos puntos de inspección perfectamente bien salvaguardados por la autoridad sanitaria y apoyados también por un equipo independiente que soporta las actividades. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en nuestro entorno? Para ello tenemos 8 puntos fundamentales de soporte a nivel de nuestras granjas. Vamos a ver cada uno de ellos para irlo desarrollando. La siguiente. La ubicación y la evaluación del riesgo. Debemos de establecer una granja en algún lugar que sea bioseguro, que no represente un riesgo. Para ello tenemos una serie de evaluaciones que nos permiten confirmar si realmente el lugar donde está instalada mi granja no representa ningún riesgo. Con otras instalaciones de cerdos, en este caso específico, o otras instalaciones animales, o bien algún rastro, algún mercado de cerdos, o bien son rutas pecuarias que transitan frecuentemente cerdos y que indirectamente significan un riesgo. Entonces tenemos que desarrollar un cuestionario que me ayude a identificar esta situación. La siguiente. En referencia al transporte, el transporte es el medio por el cual nuestra granja está en contacto con el medio externo. Es donde movemos animales, ingresa el pie de cría posiblemente, ingresan el alimento, ingresan medicamentos, ingresan una serie de factores que pueden significar un enorme riesgo. Entonces, tener un control específico del transporte es fundamental y existe una serie de puntos que debemos ir cumpliendo para tener la certeza de que no va a significar un enorme riesgo y que va a causar un problema en la granja. La siguiente, por favor. Un programa de vigilancia epidemiológica interna. Para muchas granjas, el hacer una serología, un análisis de PCR, cualquier análisis de laboratorio, lo consideran como un gasto. Incluso en la mayor cantidad de los casos, están buscando al representante de ventas de alimento o de biológicos para que ellos hagan el pago de este diagnóstico epidemiológico. Realmente ese es un error muy grande.
La granja debe de tener implementado un programa perfectamente establecido de verificación epidemiológica a través de diferentes pruebas que deben de acuerdo a la situación de cada una de las empresas, pues debe de ser desarrollada con su equipo veterinario y ya definida y realizada con la frecuencia que sea necesaria dependiendo si es una granja estable, si es una granja con un problema clínico agudo, cómo va evolucionando en el tiempo, etc. Es importantísimo contar con la información para poder evaluar si estamos yendo en una vía adecuada con los procedimientos que estamos haciendo en granja, si vamos retrocediendo, o bien si está apareciendo algún programa nuevo, un problema nuevo diferente dentro de mi granja y poder actuar en consecuencia. La siguiente. El flujo de producción de personas e insumos dentro de la misma instalación también representa un enorme riesgo y una enorme posibilidad de mejora o de llegar a un problema mucho más complicado. Entonces debemos tener perfectamente definidos. El flujo unidireccional es prioritario. Los animales nunca deben de regresar del destete a la maternidad o de la engorda al destete. Debemos de tener perfectamente establecidos cómo son los procedimientos, dónde nuestros animales fluyen, dónde nuestro personal fluye, dónde los insumos fluyen, para que no signifiquen un riesgo de movimiento interno de problemas infecciosos. La siguiente, por favor. Importantísimo el capital humano. Lo mencioné al principio, lo voy a volver a mencionar y al final también, la importancia que tiene el personal dentro de todo este procedimiento. Tenemos un avance genético impresionante, tenemos un avance nutricional. Las instalaciones cada día, cada mes, cada semana aparecen nuevos equipos, nuevos sistemas, nuevos métodos de producción efectivos. Sin embargo, ¿con qué frecuencia estamos nosotros capacitando a nuestro personal para alcanzar esos objetivos de producción? ¿Con qué frecuencia tenemos programas de entrenamiento, programas de educación, de mejora continua en este personal que es fundamental, que representa la base de los resultados que estamos obteniendo en nuestras empresas? La siguiente. La planta de alimentos, ya lo señalé, significa un riesgo muy importante. La planta de alimentos está en constante comunicación con cada una de las etapas de producción de la granja a través del movimiento de alimentos. Y por los alimentos podrían ingresar también una serie de patógenos. Entonces, no debo de considerar la planta de alimentos, ya sea que compre el alimento terminado o ya sea que sea parte de la misma empresa y que se elabore ahí, como un ente independiente. Lo debo de considerar como una parte integral, fundamental, y que significa un enorme riesgo para mi granja, para mi sistema de producción. La siguiente. Siguiente, por favor. Y obviamente otros riesgos. Las dosis de semen que ingresan a mi granja, ¿de dónde vienen? ¿Qué garantías sanitarias tengo? Si es que compro animales, esos animales, ¿de dónde vienen? ¿Qué granja es? ¿Qué certificación sanitaria me está representando? Los vectores que pueden moverse muchos kilómetros y que significan un riesgo, en especial los insectos hematófagos, el tábano y los mosquitos. O bien, otro tipo de factores que significan un problema importante. Normalmente en la granja nos preocupamos muchísimo por el alimento, porque es lo que más nos cuesta. Eventualmente, desgraciadamente, nos preocupamos por el agua, pero el agua significa también un riesgo muy importante. Los cerdos, recuerden que dependiendo de la temperatura ambiente, consumen entre 3 y 5 veces más agua que alimento. Y a veces no tenemos controles sobre la potabilidad, sobre la calidad del agua, en minerales, en concentración de sales, etc. Y todo eso nos puede significar un riesgo muy importante para los animales. Y por último, la siguiente. El llevar nuestros controles, nuestras certificaciones a través de manuales. Ya existen, no inventemos el hilo negro. Tenemos México Calidad Suprema, tenemos nuestros manuales de buenas prácticas de manejo en granja, tenemos manuales de bioseguridad también editados por la Secretaría y que nos pueden apoyar para llevar un proceso de mejora continua, ver dónde estamos, ver cómo podemos evolucionar en el tiempo, pero muy importante, medir. Información capturada y no analizada no sirve para nada. Si no medimos, no tenemos una evaluación real de qué está ocurriendo, hacia dónde vamos avanzando. La siguiente, por favor. Tenemos entonces, la siguiente, elementos no negociables que debemos considerar en nuestras granjas. Muchos de estos nos van a sonar muy obvios. Sin embargo, este checklist, este número de puntos críticos del proceso, los debemos tener siempre en mente. Los debemos de tener siempre presentes y continuamente, diariamente, en cada momento estarlos cuidando. Una pieza clave, grave que tenemos en muchas de nuestras empresas es que no hay una persona responsable de valorar que esto esté cumpliendo.
Damos por un hecho de porque ya dimos una capacitación, ya lo comentamos con el personal, ya pusimos un baño, ya pusimos un cerco perimetral, ya pusimos jabón, ya pusimos ropa, ya automáticamente todo se va a cumplir. Desgraciadamente no es así. Si no existe un supervisor, alguien que esté dando seguimiento, alguien que esté verificando que las acciones se estén cumpliendo de manera efectiva y eficiente, la probabilidad de éxito es mínima. Entonces debemos de tener todo bien en cuenta para dar el seguimiento y alcanzar los resultados. La siguiente, por favor. En este siguiente punto ya lo platicó también, lo comentó el doctor Luis Gabriel, y simplemente para reafirmar el punto, ¿no? La bioseguridad no es un elemento solo independiente que actúa por sí solo. Tenemos otros factores que, como bien lo menciona el doctor Horacio Lara y también con el doctor Alfredo Becerra, lo hemos comentado en muchas ocasiones. La bioseguridad y sus hermanas. Son todos los factores que están asociados a la bioseguridad y son acciones que van a permitir la prevención, y si en un momento dado, si la enfermedad ya entró, el prevenir, el contener, el gestionar la enfermedad dentro del proceso productivo y eventualmente y de una manera efectiva, llegar a la exclusión, a la eliminación, a la erradicación de ese agente que me está causando problemas y que no me está llevando a un adecuado sistema productivo dentro de mi granja. La siguiente. De manera independiente, de manera verbal, digamos, hizo una ligera encuesta entre responsables de confirmar la parte de bioseguridad, y estas son las principales fallas que se tienen a nivel México, a nivel nacional, dentro de un proceso, dentro del proceso en las granjas. Primero, la falta de protocolos. Y obviamente, si no hay un protocolo, o si existe, la implementación, tener quien le dé seguimiento, como lo mencioné previamente. El manejo de la mortalidad también. Muchas veces se deja al aire libre, obviamente, las aves de rapiña, los perros y otro tipo de animales que hay en la zona, se encargan de diseminar ese problema patológico que probablemente mató al animal. La falta de mantenimiento en mallas pajareras o el mismo cerco perimetral, falta de un adecuado diagnóstico, como ya lo mencioné hace un momento. Esperamos que las casas que nos venden los medicamentos o los biológicos nos paguen todas las serologías y no hay un programa establecido y definido para poder identificar dónde estamos, cómo estamos y cómo vamos avanzando. Y por último, el tener un control adecuado del transporte. El último caso grave que tuvimos oportunidad de dar seguimiento de PIRS se debió a que en 2 granjas, una positiva PIRS y una negativa, y el transporte de la granja positiva PIRS se averió y del transporte de la granja negativa tuvo que surtir alimento a las 2 granjas. Y a través de ello, porque coincide perfectamente los tiempos, fue como el virus de PIRS se movió de una granja a otra. Las granjas estaban alrededor de 50 a 60 kilómetros de distancia. Sin embargo, un mal proceso de manejo del transporte favoreció a que el virus tuviera la posibilidad de moverse entre las diferentes granjas. La siguiente, por favor. Regresamos a la parte genética. ¿Cómo estamos en México? En base a la expresión. La expresión es lo que el potencial genético manifiesta a nivel del campo. Y para esto tomo como ejemplo otras regiones. Y el avance a partir del 2010 hasta el 2019. Y la verdad es que, ¿qué está pasando en México? ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué regiones como Argentina, Brasil, Andina? Empezamos a observar en el 2010 en situaciones muy similares, 11.8, 11.2, 11 nacidos totales por hembra por año, nacidos en este caso vivos por camada, y observen el incremento que tienen en nacidos vivos en otras regiones, y en México somos los que menos hemos crecido en ese sentido. No hemos avanzado al nivel de otros lugares. Esta gráfica está analizando en un 90% la misma genética. No es el 100%, pero sí en su mayoría es la misma genética. Y vean, el potencial en México no lo estamos logrando. La siguiente también. La siguiente. Para el caso de destetados hembra-año, lo mismo. Aquí hay todavía un daño mucho mayor. Empezamos todos alrededor de los 23, 25 destetados hembra-año en el 2010 y en el 2019, observen, mientras que la mayoría de los países de América Latina ya tienen en sus granjas top, en las mejores granjas, alrededor de 30 destetados hembra-año, en México en promedio apenas estamos en los 25 destetados hembra-año. Y es la misma genética. Y es el mismo alimento prácticamente. Y las instalaciones tampoco varían fuertemente. Y condiciones climáticas son las mismas. Realmente no hay una diferencia importante. Y sin embargo,
En México nos quedamos todavía muy abajo en la expresión. La siguiente. En este caso, comparamos lo que realmente vendemos en la granja, los kilos producidos. Observen, pasa lo mismo. Es preocupante esto. ¿Por qué otros países están alcanzando ya los 3.500, 3.800, 3.700 kilos hembra año? Y en México estamos casi 1.000 kilos abajo, 700 kilos abajo del potencial genético. Muy mal, muy por abajo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está ocurriendo? La siguiente. La nutrición es la misma. Las instalaciones son las mismas. El ambiente es el mismo. ¿Qué es lo que vemos de diferencia? Yo, y regresando al tema principal de nuestra plática, es la parte sanitaria. Tenemos en México enfermedades muy importantes como es PIRS, influenza, diarrea epidémica porcina, delta coronavirus, circovirus, entre las virales, en bacteriana, el micoplasma y actinovirus pneumoniae, y otras como el COVID, que como sabemos y vamos a ver también al final de la presentación, la interacción importante que existe entre la salud del medio ambiente, la salud de los humanos y la salud de los animales, en esa triada que se ha platicado fuertemente en el proyecto de One World, One Health, un mundo, una salud, y ahí es donde tenemos. COVID ha impactado de manera muy importante en nuestra producción, nuestra productividad y nos ha dañado. Identificar una enfermedad en una granja no es fácil. Aquí en el primer cuadro, en la línea, en la parte azul, tenemos las principales diarreas infecciosas en los cerdos. Y observen una gran cantidad de patógenos que se manifiestan en diferentes edades, difíciles de diagnosticar clínicamente. Muchos de ellos se confunden muy fácilmente. Y en la siguiente gráfica, en la parte roja, pueden observar lo que son las principales causas de problemas respiratorios, las más comunes. Aquí hay algunas exóticas, incluso como la peste porcina africana. Pero aquí en este caso los problemas respiratorios se manifiestan básicamente en todas las edades. Llegar a un diagnóstico clínico es muy difícil, incluso por necropsia. La siguiente. Problemas en el pie de cría, problemas con descarga, abortos, problemas de diarreas en lechones, animales nacidos de bajo peso, nacidos muertos, nacidos momificados, problemas nerviosos, diarreas, vómito, en fin, no me dice nada. La siguiente. Y en la línea de producción, pues tenemos, la siguiente por favor. En la línea de producción tenemos algo similar, animales con cuadros neumónicos, con cuadros con deficiente producción, elevada mortalidad, diarreas de todos colores y olores, y nada más. Animales enfermos, y clínicamente no podemos tener un diagnóstico certero. Nos podemos dar una idea, y realmente no podemos tener la certeza de cuál es la causa de que, de que no tengamos, de llegar a un diagnóstico conclusivo. La siguiente. Para ello entonces, la siguiente. Dentro del proceso diagnóstico debemos de contar por lo menos con 6 elementos que me ayuden a encontrar la probable causa del problema que estoy viendo en granja. Primero es una anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis es identificar todo lo que está alrededor de mi granja. ¿Dónde está mi granja ubicada? ¿En qué región geográfica? ¿Qué enfermedades hay en esa zona? ¿Cuál es el objetivo zootécnico? Disculpen ustedes. ¿Cuál es el objetivo zootécnico de mi granja? ¿Qué medidas de bioseguridad cuento? ¿De dónde viene el pie de cría? ¿De dónde viene el alimento? ¿De dónde viene el agua? Mi personal está en contacto en cerros. Todo lo que está alrededor, eso es una adecuada anamnesis. Después, clínicamente, ¿qué está ocurriendo en los animales enfermos? Pero también en otras áreas de producción. Puedo tener un problema de mortalidad en el destete, sin embargo, tengo que analizar cómo es la situación en nacidos muertos, nacidos momificados, que me puedan indicar alguna idea de algún problema viral, abortos, fertilidad a parto. Todo ello me va dando una idea. Eso es también a través del análisis de los registros de producción. No enfocarnos nada más al área del problema, sino tratar de ampliar nuestro panorama. La realización de necropsias a 2 grupos, animales que encontramos muertos en forma aguda en la granja, pero también algunos animales sacrificados que podrían tener parte del problema que no podamos diagnosticar fácilmente. La inspección en el rastro o en el matadero también nos va a ayudar a detectar problemas subclínicos que no están produciendo mortalidad, sí están probablemente produciendo un problema productivo dentro de la granja, y solo hasta el rastro lo podemos identificar. En este caso pueden ser algunas parasitosis, problemas de neumonía micoplásmica, por ejemplo, ileitis, que no forzosamente matan animales, pero que sí me causan un problema productivo importante. Y por último, y no por ello menos importante, son las pruebas de laboratorio.
Pero pruebas de laboratorio, como ya lo he señalado y lo he indicado en diferentes ocasiones, realizadas de manera rutinaria y con un enfoque, con una función especial. No se vale mandar una muestra al laboratorio para ver qué encuentras, ¿no? A ver qué hay, a ver qué hayas. Y luego me ha tocado ver antibiogramas de E. coli aisladas de intestino. Pues ahí vive la E. coli. O de Pasteurella aislada de pulmón. Ahí vive la Pasteurella. Eso no me dice absolutamente nada. Tengo que conocer y reconocer perfectamente la patogenia, qué es lo que está ocurriendo en mi granja, ver los puntos anteriores, llegar a un diagnóstico presuntivo y en base a ello hacer la confirmación a través del laboratorio. Y no esperar que el laboratorio me dé las respuestas a todos los problemas que tengo en granja. La siguiente. Entonces, regresando a la parte genética, necesito tener bien identificado qué es lo que necesita el productor para alcanzar la mayor rentabilidad posible. ¿Qué es lo que quiere? La mayoría de los casos, los cerdos, todos los cerdos que se producen en el mundo, que yo conozco, están enfocados en algo. Están enfocados en que alguien se los va a comer al final. Aún los animales de pie de cría, su función final es el consumo por los humanos. Entonces, mi enfoque en la calidad de la canal, qué es lo que requiere el consumidor en cuanto a cantidad de grasa, en cuanto a cantidad de carne, cantidad de, el tamaño de los cortes, etcétera, el color de la carne, terneza, suavidad, todo eso es fundamental para poder guiar la tendencia genética hacia lo que el productor necesita para ofrecer al consumidor. La siguiente. Y obviamente el análisis de lo que necesita el consumidor, qué me demanda el consumidor. Y esto no nada más es un factor genético en cuanto a la calidad de la carne que yo estoy ofertando al mercado. También hay un factor prioritario y que son todas las medidas que yo realizo dentro de mi granja. El hecho de que no haya residuos de productos tóxicos, residuos de antibióticos, residuos hormonales, el hecho de que sistemas de producción incluso, ya hay cierta tendencia a sistemas, por ejemplo, de producción en gestación en corral, es un ejemplo, destetes a no menos de 28 días, el hecho de no castrar a los cerdos, en fin, hay una serie de valoraciones que nos está demandando el consumidor y debo de ir enfocándome desde ese punto de vista para ver qué yo desarrollo genéticamente que pueda cumplir con esa expectativa del consumidor. La siguiente. ¿Qué limita la expresión genética? Me gusta hacer analogías, ¿no? Muchas personas con las que comento, platico frecuentemente, saben que me gusta hacer comparativos. Entonces, en lugar de un cerdo, la siguiente, vamos a pensar en un vehículo. Vamos a pensar que estamos hablando de un coche. ¿Qué es lo que me está exigiendo actualmente el productor? El cliente quiere un vehículo que acelere de 0 a 100 kilómetros en menos de 5 segundos. Me pide que el auto tenga un rendimiento de combustible por lo menos de 30 kilómetros por litro. Una velocidad de crucero de 250, 300 kilómetros por hora. Eso es lo que me pide genéticamente el productor. Una autonomía para que un tanque de combustible me dé suficiente autonomía para 2,000 kilómetros de recorrido. Quizás, como vimos ya en los datos anteriores, genéticamente ya tenemos este vehículo, ¿eh? No es muy difícil, pero regresemos a la primera diapositiva que les presenté, la siguiente. ¿Tenemos el combustible? La siguiente. ¿Tenemos el combustible para este vehículo? Obviamente, este vehículo con todas las características que les acabo de decir no va a consumir gasolina corriente. Necesita un combustible perfectamente bien diseñado para alcanzar los rendimientos que le estamos diciendo. La nutrición de nuestros animales, creo y estoy casi convencido de que se ha alcanzado. Me falta quizás un poco de ajuste en la parte de alimentación. ¿Cómo oferto esta nutrición a mis animales? Pero creo que vamos bastante bien en la parte nutricional. La siguiente. Y en la parte de las instalaciones, la carretera por donde va el vehículo. Si este vehículo con esas características que les acabo de manifestar, lo voy a correr en terracería, pues voy a dañar la suspensión, no va a darle la velocidad, no va a dar el rendimiento, no va a resultar. ¿Tengo realmente las instalaciones en mi granja para que este vehículo manifieste ese potencial genético que acabo de comentar? La siguiente, por favor. En la parte de salud, ¿le estamos dando el mantenimiento adecuado? ¿Estamos haciendo los cambios de aceite, de bujías, de filtros, etcétera, para que el vehículo esté en óptimas condiciones para manifestar su potencial? Y por último, y ya lo señalé y lo repito,
La siguiente. Tenemos al piloto capacitado para manejar a 300 kilómetros por hora. No cualquiera se sube a un carrito de estos y lo conduce, aún en una pista de carreras, o menos aún en una pista de carreras. Lo más probable es que la mayoría de la gente que se suba se estrelle contra el primer árbol que encuentre en la carretera, porque no lo va a poder contener. Esto está ocurriendo muchas veces en muchas granjas. Y le echamos la culpa a la genética de no alcanzar los resultados, cuando muy probablemente lo que nos falta es tener todos estos ingredientes en conjunción para lograr la expresión de ese potencial que tiene este vehículo, que tiene este cerdo, que tiene esta genética. La siguiente. Y solo como un corolario cultural, si gustan ustedes, no está 100% relacionado, pero sí en parte. ¿En qué más se está trabajando la genética? Se está trabajando en cerdos resilientes a PIRS. ¿Qué es esto? Animales que se infectan y que tienen mayor capacidad de recuperarse, se recuperan más rápido y de mejor manera. También hablamos de cerdos con edición genética, seleccionados y editados genéticamente para eliminar el olor en los machos. No es necesario castrarlos entonces. También hay un programa que ya está demostrado y que está actualmente en proceso de registro, y son animales resistentes a la infección por el virus de PIRS. Es diferente a lo primero, a los resilientes. En este caso, los animales no se van a infectar por el virus de PIRS, no hay capacidad de que se infecten. Y por último, lo último que surgió en el feedstuffs es machos surogados. Perdón ustedes si la traducción no es la adecuada. Cuando hablamos en humanos de útero surogado es cuando una persona externa, digamos, presta el útero para gestar un óvulo y un espermatozoide de terceras personas y para poder tener un bebé, ¿no? Personas que no pueden tener hijos lo hacen. En este caso, lo que se hace es que se destruye todo el tejido germinal de los testículos de algunos machos y a estos se les inyecta, por llamarle de alguna manera, el material genético de animales de mucho mayor capacidad, de tal manera que este semental o este macho que no tenía una habilidad genética importante, ahora va a producir espermatozoides de ese otro individuo de mucho mayor calidad genética. Y es una manera como por la cual la diseminación de este material genético se hace de manera mucho mayor, extensiva, de una manera mucho más rápida. Actualmente, desde los núcleos genéticos hasta la expresión que ocurre realmente en las granjas, pueden transcurrir hasta 3 años. Con este sistema de surogación podemos lograrlo en meses. La siguiente. Estamos ya en la parte final y regreso a la pregunta original. Hace algunos años escuché un comentario en un seminario que indicaba que el avance genético estaba enfocado, centrado exclusivamente a la parte de producción y que la parte de enfermedad la tenían totalmente delegada. De tal manera que en la medida que avanzaban genéticamente los animales se hacían más susceptibles a enfermarse. Para esto son las siguientes 2 gráficas. ¿Es realmente el hecho de tener animales más productivos, tenerlos más susceptibles a enfermedades? Observen en la gráfica superior la mortalidad en el pie de cría. La línea de color morado, por así llamarles, perdón, ustedes son muy malos para los colores. La línea de color morado me habla de las granjas top, las más productivas desde el 2006 hasta el 2020. Observen, esta es una información del National Hog Farmer y representa 1,5 millones de hembras de pie de cría aproximadamente. Observen ustedes el avance, a pesar del avance genético que les informé, que les manifesté en las gráficas anteriores, realmente no estamos viendo que exista una tendencia a incrementar la mortalidad en el pie de cría. Se ha mantenido estable, por ahí del 2008 a 2009 en un 8% y actualmente alrededor de un 8,5%, no ha subido más. Y en promedio igual, empezamos en el 2006-2007 con una mortalidad de alrededor del 9,5% y estamos en el 10% en todas el pie de cría actualmente. Y en el caso de la productividad, en la gráfica inferior, ustedes pueden observar en la gráfica de barras inferior, en el eje de la Y tenemos la mortalidad en el pie de cría y en el eje de las X tenemos la parte de productividad, cerdos detectados por hembra por año. Observen cómo las granjas
al final de la gráfica, las granjas con 28, 30, 32 destetados hembra año son las que menor mortalidad tienen en el pie de cría. Quiere decir que no hay una relación directa entre mortalidad de hembras y productividad. No existe. Y más aún, las granjas más productivas son las que menos mortalidad tienen. La siguiente, por favor. Y la siguiente va enfocada a la línea de producción. De igual manera, observamos, desde el 2008 hasta el 2019, en este caso son alrededor de unas 6,000 hembras, 5,000 hembras de pie de cría en América Latina las que fueron valoradas. Observen cómo, a pesar del incremento importante en la productividad, la mortalidad de destete venta del 2008 al 2019 tiene una tendencia negativa, tanto en la producción general, las granjas en general, como en las granjas top productividad. Por ahí tenemos un incremento importante el 2014-2015 por la diarrea epidémica porcina que se movió en muchos de nuestros países. Sin embargo, si observan ustedes, la tendencia es negativa. La siguiente. Y en base a productividad, la siguiente, por favor. Los kilogramos vendidos por hora por año y mortalidad. De igual manera, observen en la línea azul más claro cómo incrementan los kilogramos vendidos por hora por año, y en la línea de azul más oscuro cómo la tendencia es a disminuir la mortalidad, excepto, como vimos, 2014-2015 por diarrea epidémica. Sin embargo, la tendencia es negativa. ¿Qué conclusión saco de estas dos últimas transparencias? Realmente no hay una relación directa entre mortalidad y productividad. Y bueno, estoy apurando y perfecto porque ya estamos casi en tiempo. Regreso a esta gráfica. Esto es a partir de una frase que me parece muy objetiva y viene de un panel de One World, One Health, un mundo, una salud. La salud ambiental, humana y animal están indisolublemente unidas. Ya lo vimos con diarrea epidémica, ya lo vimos con los brotes de PIRS, lo estamos viendo actualmente con los problemas de coronavirus, de humanos, de COVID-19. Cómo estos problemas infecciosos que no tienen a veces que ver con nuestras granjas, tienen un impacto directo y de manera bien importante sobre nuestra productividad, sobre nuestras granjas. En algunas ocasiones para bien, en algunos para mal. El COVID-19 se ha demostrado que ha habido un beneficio importante medioambiental. El COVID-19 también ha ayudado en algunas especies animales. Tenemos entonces una relación directa y que nos ha ayudado y que debemos de tener muy en cuenta, muy en consideración y dar un seguimiento adecuado. La siguiente. Gracias por su atención. Estamos entonces abiertos al foro de preguntas. Estamos en tiempo. Gracias, Marco. Excelente charla. Creo que un excelente complemento. Y como decía mi gobernadora Sauri, productividad animal sin sanidad animal, una utopía. Entonces, creo que tienes por allá una primera pregunta, Sad, por favor. Sí, aquí tengo una pregunta para Gabriel. Dice, ¿es factible conformar compartimentos dentro de una regionalización? No, no es factible. Bueno, no es recomendable. O tienes una región libre o tienes compartimentos libres. De hecho, los compartimentos libres únicamente los creamos en zonas en las que consideramos que la enfermedad está presente. Por ejemplo, para influenza lo hacemos en zonas en escasa prevalencia. Entonces, esto se hace de esa forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no es posible reconocer la región completa como libre. Pero para no dejar a aquellos productores que sí tienen las condiciones o la intención de tener acceso a estos beneficios de zonas libres, por eso les creamos los compartimentos. Lamentablemente, el tiempo que teníamos para la presentación pues, fue muy corto y también el tema es muy amplio. O sea, el tema da para a lo mejor un diplomado, un seminario completísimo. Pero bueno, la respuesta es no, no se recomienda. Tenemos ya poco tiempo y varias preguntas. Si las respuestas son un poco más concretas para poder dar cabida a todas las preguntas. Gracias. Adelante, primo. Gracias. Aquí tengo otra para Gabriel. Dice, doctor, ¿qué pasa cuando en el sistema de identificación de ganado, esta es muy específica, no funciona la identificación del ganado, no funciona con veracidad y es nada confiable, existiendo incluso aspectos de corrupción y aún así se mantiene el reconocimiento acreditado preparatorio? Y eso va dirigido, aquí en la pregunta viene y por tanto lo menciona, el estado de Guerrero, ya como una situación específica. Lo que vimos en la presentación es el reconocimiento para fases libres.
Para ese reconocimiento que hacemos nosotros, sí se requiere que los sistemas de identificación y los sistemas de trazabilidad funcionen al 100%, que funcionen bien. Todo lo que queda detrás de eso, las fases de reconocimiento en escasa prevalencia, erradicación, no forman parte de este procedimiento. Aclaro, este es reconocimiento zonas libres. Por eso pueden estar seguros que lo que está reconocido como libre en México es 100% veraz. Gracias. Bien, aquí tenemos ahora una pregunta para Marco, de Alfredo Becerra. Dice, ¿qué puntos básicos debemos de mejorar para poder obtener el mayor beneficio de ese avance genético? Ya que la realidad es que una vez que las hembras hiperprolíficas aparecieron en México, la cantidad de cerdos perdidos por hembra por año van de 7 a 10 cerdos perdidos de los que nacen vivos. Por lo regular, animales de bajo peso al nacer y al destete, sobre todo en zonas con alta presión de enfermedades. Lo comenté dentro de la presentación y vean la nutrición, vean las instalaciones, vean la calidad del manejo que están dando entre sus granjas y enfóquense en la parte de salud. Creo que, y en base a lo que yo tengo experiencia en la mayoría de las granjas de las que trabajo aquí en México y en otros países, el problema crítico es la salud y es lo que está afectando. Y veo una diferencia importante. Granjas sanas tienen resultados impresionantemente productivos y granjas con problemas de patologías frecuentes no lo tienen. Salud es el detonante. Gracias, Marco. Sí, aquí tenemos otra para Gabriel, es de Dani Arellano. Dice, con base en las definiciones aquí presentadas respecto a regionalización y compartimentación, se habla de que la compartimentación y regionalización se basan principalmente en medidas de control para erradicar, controlar o prevenir enfermedades en un territorio dado. Por tanto, ¿deben de implementarse ambas? Es la pregunta. Se cortó un poco el audio. ¿Podrías repetir la...? Al final del día pregunta si es recomendable hacer la regionalización y la compartimentación al mismo tiempo. No. No, aquí escoges una u otra. Lo ponía en el ejemplo de la casa. Digo, si en mi colonia hay buena seguridad, no tiene caso que le meta yo cámaras y le ponga a lo mejor rejas electrificadas a mi casa. Si eso no existe, bueno, pues tengo que hacerlo. Pero no es recomendable. Las dos en una misma zona, no es recomendable. También Abigail pregunta, ¿qué elementos son necesarios para decir que un país o territorio es libre? ¿Basta con la regionalización y compartimentación en caso de ser productos para el comercio exterior? Lo comentaba también en la presentación, el país, una vez que tú lo reconoces como libre, te tiene que proporcionar información para seguir alimentando tu expediente. Tiene que mandarte los datos de vigilancia epidemiológica, tú tienes que hacerle también visitas de evaluación constantes y tienes que estar al pendiente de sus notificaciones para saber si lo que te demostró, lo que te envió, con lo que lo reconociste, todavía se mantiene vigente. Inclusive en México lo hacemos. Ahora, si ya dijiste que es libre. Bien, y sobre el mismo tema, ¿se podría elaborar un compartimento para una enfermedad que no existe en un territorio, como el caso de la PPA en México? ¿O se puede hacer un piloto y en ese caso, qué herramientas se toman en cuenta para elaborar un compartimento de prevención entre especies para elaboración de compartimentos? ¿En qué se diferencian las estrategias de mitigación o de riesgo? ¿O son medidas generalizadas para las especies? Creo que aquí el punto clave son las especies. Es muy amplia la pregunta, pero bueno, trataré de responderla. México es un país libre de peste porcina africana. Por lo tanto, el interés o lo que debemos de hacer es mantener el país como libre. Por lo tanto, mientras tengamos ese interés, mientras tengamos esa intención en mente, no es factible reconocer compartimentos. Aunado al hecho de que, y lo hemos platicado en las mesas de CONASA, pues realmente ningún país está permitiendo el ingreso de mercancías de compartimentos libres, o sea, solamente de países libres. Las medidas que yo mencioné para la creación de un compartimento o de una región son medidas básicas. De hecho, el médico Marco ahorita lo comentó, son medidas que realmente todas las unidades de producción deben de tener vigilancia epidemiológica, deben de tener medidas de bioseguridad adecuadas, basadas en análisis de riesgo. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿cuáles son aquellas medidas que yo puedo tener para que me reconozcas como compartimento? No te puedo reconocer.
Pero si quieres evitar el ingreso de esta porcina africana u otras enfermedades, pues efectivamente tienes que llevarlas a cabo. Efectivamente tienes que tener planes de bioseguridad, tienes que tener simulacros, tienes que tener capacitación constante, tienes que tener monitoreo epidemiológico, saber qué es lo que está fuera de tu unidad de producción. O sea, eso es relevante. Si lo tienes y en algún día de mañana llegas a suceder que México pierda esta condición, esperemos que no, pues esos elementos son importantes para poder hacer un reconocimiento como compartimento de esta u otras enfermedades. Gracias, Gabriel. Para Marco, una de las causas de pérdida de productividad y kilogramos hembra por año son la cantidad de lechones de mala calidad, bajo peso al nacer y destete 40% de animales, y destete 40% de animales destetados con menos de 4 kilogramos a 22 días de lactancia. Vendemos no más de un 65% de animales en ópticas condiciones con edad y peso. Lo comenté durante la presentación. El desarrollo genético va enfocado precisamente a homologar, incrementar y mejorar la calidad de los lechones al destete, que a su vez tiene una relación directa en la productividad posterior de los animales. Frecuentemente tenemos en granja, digo, en la empresa que laboro, tenemos reclamos por, voy a ponerlo así, cerdos con mordedura de cola, tenemos reporte de cerdos con necrosis en la punta de las orejas, prolapsos, hembras que no entran en celo, en fin, una serie de factores. Pero cuando hacemos análisis general, encontramos que son cosas puntuales en determinadas empresas. Mi sugerencia es, métanse a la raíz, a la base de la empresa en donde están y revisen qué está causando eso. Si esto fuera un factor que estuviera afectando a todas las granjas con la misma genética, es un factor genético definitivamente. Pero si son casos puntuales, es un factor individual que debe de ser revisado y tratado a nivel individual. No es, ya lo mencioné hace un momento, la genética tiene un potencial enorme y está ahí puesto, pero la genética sola no se va a manifestar si no le damos todo el entorno adecuado. Mi sugerencia es, hay evidencia de que todas las granjas que tienen la misma genética tienen el mismo problema, entonces busquemos un factor genético. Pero si lo que vemos es que son casos individuales y puntuales, vamos entonces a ver qué está pasando en mi granja, porque no tengo el resultado. De acuerdo. Bien, una más para el doctor Figueroa. Dice, en las campañas de tuberculosis, y dicen las campañas de Agrebun, etcétera, cuando se menciona que están certificados como hato libre o es reconocido como zona libre, aquí ya se mezcló, ¿es homólogo a decir compartimento? No, no es homólogo. Les había platicado que esto ha evolucionado a lo largo del tiempo. En las campañas, cuando manejábamos el concepto de hato libre o granja libre, se llega nada más con el puro monitoreo. Monitoreamos, identificamos en esta vigilancia epidemiológica que no hay animales positivos. Si esto se repite, se les extendía ese reconocimiento. El compartimento va más allá. Además de revisar o tener datos epidemiológicos de la enfermedad dentro de esa población, también se piden otros elementos como bioseguridad, como controles de la trazabilidad. Se piden más cosas. Es decir, el compartimento involucra más o es más extenso que estos reconocimientos de hato libre. Gracias, Gabriel. Muy bien. Fernando Contreras pregunta a Marco Carvajal, ¿cree usted que el uso de cerdos resistentes a PIRS en México deba ser analizado con mayor profundidad? Desafortunadamente, no hay un marco regulatorio todavía para el uso de productos derivados de la edición genética. Es correcto. Sí, la presión es correcta. Esto, como vemos, son de alguna manera tecnologías que están rebasando a la normatividad actual y se está trabajando sobre ello. La edición genética, mencioné, se está enfocando a animales que no tengan olor, machos que no tengan olor, y actualmente para animales que no se infectan con el virus de PIRS a través de la eliminación de una fracción, el CD160. Es una parte específica del genoma que no va a permitir la expresión de una proteína y por lo tanto no hay manera de que el PIRS ingrese a las células. Pero está en proceso de desarrollo, está actualmente ya, insisto, patentado, está todo el proceso y está en fase de registro todavía. Sin embargo, coincido totalmente, está todavía en fase de
digamos, de desarrollo y yo creo que muy breve lo vamos a tener. Porque es una tecnología, yo creo que va a ser hasta ahorita, de lo que conocemos, es la única tecnología 100% efectiva para evitar PIRS. No existe otra. Gracias, Marco. Interesante. Aquí tengo al doctor Güero. Te felicita, Marco, por la presentación y pregunta, ¿qué opinas sobre la mejora en la producción familiar o de traspatio? ¿Qué posibilidad tenemos de darle a la producción de traspatio todo el entorno que hablé? Nutrición, instalaciones, salud, capacidad del personal. La producción artesanal, como si no nos va a regañar una compañera que tenemos, la producción artesanal tiene su nicho de mercado, es excelente y además es una manera de aprovechar muchos de los insumos que se producen a nivel local, transformarlos en proteína de alto valor nutricional y va a seguir y seguirá por mucho tiempo, no va a desaparecer. Sin embargo, digamos que hay que tener muy en consideración cuál es el potencial que requiero en ese entorno, qué es lo que necesito y hasta dónde puedo llegar. Entonces, meter una hembra que va a parir 16, 18 lechones nacidos vivos con una nutrición deficiente, se va a morir la mitad. Entonces, ya no por un factor quizás ambiental, quizás de manejo, quizás de nutrición, no lo sé. Entonces, sí, yo buscaría un equilibrio, que fue parte del enfoque que dieron ustedes en la presentación desde el principio. La genética es una parte de toda una serie de factores que intervienen para lograr un resultado. No es el resultado, es una parte del resultado. Nada más. Gracias, Marco. Aquí tengo una pregunta de panelistas. Dice, en cuanto a la vigilancia epidemiológica para proteger a México como libre de enfermedades en cerdos, ¿cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo en México? Igual hemos ido evolucionando. Al principio hacíamos únicamente granjas y traspatios. Actualmente se hace monitoreo 100 granjas, 100 traspatios en rastros tipo Inspección Federal, en rastros municipales. Se están haciendo algunos programas piloto de monitoreo alrededor de las zonas portuarias. Se piensa trabajar también en programas de vigilancia epidemiológica especiales alrededor de puertos, de aeropuertos, fronteras. Ese ya lo tenemos en Frontera Sur. Y sobre todo, ahorita el que también está haciéndose como es un estudio en coordinación con la Semarnat, es el monitoreo de cerdos salvajes, de poblaciones silvestres. Entonces, como ven, queremos abarcar un amplio espectro de los riesgos que tenemos identificados en México para el monitoreo de enfermedades en cerdos, fiebre porcina clásica, enfermedad de Oyeski, u otras que puedan afectar inclusive la salud humana, que sean parte de la salud pública. Si me permiten un comentario, adicional a lo que comentó Gabriel, yo creo que hay, y bien lo señala, mecanismos de mucho valor que nos ayudan a mantener una situación sanitaria controlada, regulada dentro del país. Pero dentro de mi apreciación faltan mecanismos de valoración, de seguimiento y sobre todo de difusión de esa información. No es fácil acceder a todos los registros que tiene, en este caso, Senacica, la Secretaría dentro de su esquema de difusión. Y tenemos una información increíblemente buena y creo que poco aprovechada, y lo he mencionado en diferentes ocasiones, que son los resultados de los laboratorios, que se tienen que reportar a nivel central, ¿no? Todos los laboratorios de diagnóstico reportan las enfermedades que van diagnosticando, pero no hay un sistema que las valore esos resultados y nos den alertas de alguna manera de lo que puede estar ocurriendo en diferentes regiones. Entonces, creo que el procedimiento está bien, ahora falta cómo lo aplicamos de una manera práctica y además de una manera objetiva en el campo para poder prevenirnos de cualquier situación a futuro. Bien, se me hace para todos, pero en especial para hasta que nuestro coordinador en el comité, como una conclusión importante para recomendarla como resultado de este panel. ¿Para mí? Para que lo tomemos ahí en cuenta y que no se nos olvide para apuntar. Creo que, como bien dijo Marco, ya lo hemos platicado muchas veces, pero no lo hemos aterrizado de sacarle provecho a esa información porque no hay la metodología para tal. Entonces, bueno, vayamos haciendo un poco de lo que podría ser la metodología
y propongámoslo con Senacica para que esto se aproveche. O sea, es lamentable tener una información tan valiosa que no está siendo aprovechada y eso sería padrísimo en las cuestiones regionales y demás, ayudaría un buen, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que podemos ir por allá. Aquí hay un comentario más, Marco, de Alfredo, perdón, del Güero Wall, en relación a la pregunta de los traspatios y la producción artesanal, para que no nos regañen, coincido. Dice, Marco, ¿trabajos de genética en rusticidad para ese tipo de producción? Quiero pues, suponer que pregunta si existe o se ha hecho algo, o tú sabes. No, no lo sé. No lo sé. Como las empresas de genética están enfocadas a las grandes empresas productoras de carne, no conozco, lo cual no quiere decir que no exista. Sé que hay mucha investigación a partir de centros en México, específicamente la Universidad Autónoma Metropolitana hace trabajos muy fuertes con ese sector de producción y seguro que lo hay, pero yo lo desconozco, sinceramente. Incluso hay trabajos de genética para el pelón mexicano, por ejemplo, y para otra serie de sectores de producción. En el caso específico de las grandes empresas de genética, no lo desconozco, no sé si lo están haciendo. Ok, tenemos aquí una pregunta de Alfredo Becerra. Dice Marco, dirigida a Marco, ¿los laboratorios de México solo diagnostican enfermedades locales no exóticas y erradicadas? Sí, sí, es correcto. O sea, erradicar yo se refiere a fiebre porcina clásica y enfermedad de Oyeski. Es correcto. O sea, únicamente la CPA tiene y los laboratorios de la red tienen oficiales, tienen la posibilidad de hacer diagnóstico de enfermedades exóticas. Es correcto la presión de Alfredo, pero yo quisiera enmarcarlo en los dos sectores. En la parte del riesgo de exóticas y por el otro lado en el rasgo de las endémicas, las que tenemos en el país y eventualmente poder lanzar alertas epidemiológicas cuando se observa un incremento importante en la incidencia de PIRS, en la incidencia de problemas de diarrea epidémica, en la incidencia de problemas reproductivos, etc. Es decir, tener, a partir de la información que se obtiene de los laboratorios de diagnóstico, un mecanismo que nos alerte a nivel regional de lo que está ocurriendo en la zona. Ok. Excelente. Bueno, pues vamos en tiempo ya para cerrar. Aquí nada más quedó una última pregunta, si me permites, primo. Sí. ¿Por qué la regionalización ha sido, para Gabriel, por qué la regionalización ha sido efectiva para controlar enfermedades en porcinos y aves y no así para bovinos? Uy, esa De jiribilla. esa requiere todo un máster. Responde, bueno, es obviamente por muchas causas. Desde el principio, obviamente, la disciplina de los productores que tiene que ver en las condiciones biológicas de la producción de esa especie en específico. Digo, no es posible hacer un sistema todo dentro, todo fuera, con el caso de los bovinos, a las cuestiones de movilización. En sí, el tema es, quizás nos estamos enfrentando a que por esas condiciones específicas, el reconocimiento de zonas libres requiere más tiempo. Requieres mantener la misma disciplina por un tiempo más prolongado para poder obtener ese beneficio del reconocimiento como zona libre. En México existen zonas libres de enfermedades en bovinos. Por ejemplo, el estado de Sonora es libre de brucelosis. El estado de Baja California Sur también lo es. Y obviamente esto se ha llegado por esa disciplina que han mantenido. Sin embargo, en garrapata también tenemos ejemplos. Tenemos 5 entidades federativas reconocidas como libres. Sin embargo, para las otras, me parece que este interés más en la cuestión comercial, que realmente en el tema sanitario es el que nos ha puesto algunas trabas para poder acceder. No así con la parte de aves, no así con la parte o con la producción porcina. No es un solo factor el que interfiera, insisto, son varios y mucho de ello tiene que ver con la biología de la producción. También con las enfermedades con las que estamos tratando, que desafortunadamente el ser humano también puede ser un reservorio o es susceptible a padecer tuberculosis, a padecer brucelosis. Son más los reservorios, son más los animales susceptibles. Entonces, por ello es que también no hemos podido a lo mejor en muchos años llegar a tener un territorio nacional reconocido como libre de estas. Muy bien, pues muchas gracias,
por las presentaciones. Aquí en el chat tienen muchas felicitaciones para ambos expositores por sus excelentes pláticas. Y pues, bueno, si Primo, si no tienes algún otro comentario adicional, vamos en tiempo para hacer nuestra clausura de nuestra sesión. No, tal vez reiterar un poco de que las acciones que tiene Senacica que se mencionaron para la prevención de la introducción para evitar la introducción de la PPA a México, y Marco lo señaló adecuadamente, hay una relación, perdón, muy importante con productores, una coordinación, en este caso con Opormex, para diversos temas, específicamente la parte donde Marco mencionó de la contratación de inspectores. Están trabajando con Senacica, pagados por Mex. Esto es algo muy interesante. Los programas pilotos que hablaba Gabriel, también estos son muy prácticos, muy aleccionadores, y hacia dónde nos tenemos que enfocar, no solo la autoridad, porque bueno, finalmente es su obligación, pero es el negocio de los porcicultores y ya es nuestra chamba. Entonces tenemos que entrar todos, cada quien con su responsabilidad, y es el papel que también AMBEC toma en su momento para la capacitación. En fin, no solo es la actividad de puertos, aeropuertos y fronteras, hay capacitación, hay difusión, en fin, hay muchas cosas que se están haciendo que en ocasiones no son visibles, y si no se mencionan o no se difunden, pues no se saben. Entonces, hay manuales incluso hasta para atacar el problema si se presentara. En fin, te veo inquieto, Gabriel, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, mira, ahorita tenemos básicamente un problema que es la cuestión presupuestal. El presupuesto ha estado bajando, probablemente se reduzca para el próximo año. Tenemos que estar haciendo realmente malabares para mantener estas acciones, pero pues sí queremos ocupar este recurso de la mejor forma. Ahorita lo que dice Marco con respecto a estos reportes que haya que subir a lo mejor a internet, a la página electrónica para que todos tengan acceso a ellos, es una cuestión que sí estamos trabajando, que tenemos en mente, por lo menos para la parte de la vigilancia epidemiológica activa. Créanme que sí, lo vamos a tener pronto, para que estén enterados de qué es lo que está pasando. Sin embargo, pues nuevamente esta parte del presupuesto, esta cuestión, nos está afectando. Sí, ayer se mencionó en el Comité de Medidas Sanitarias Internacionales, y se dijo algo que me encantó. El sector agropecuario, con o sin el apoyo del gobierno, va a salir adelante, va a seguir creciendo, va a seguir exportando, va bien este año, pinta muy bien, y bueno, a seguirle chambeando, no queda de otra. Hasta creo que ya se nos agotó el tiempo. Así es. Bueno, pues sin más, pues nuevamente agradecemos a nuestros excelentes ponentes. Siguen recibiendo muchas felicitaciones por sus presentaciones, y también de nuestra parte les agradecemos su participación y su grata conversación y charla sobre estos temas que fueron muy interesantes para nuestro público. Tuvimos alrededor de 225 promedio asistentes. Pues nuevamente les agradezco a ustedes, ponentes. Primo, también muchas gracias por el apoyo para la moderación, y pues creo que dejamos esta sesión para nuestra siguiente reunión anual el próximo año. Muchas gracias a todos ustedes por asistir, y nuevamente a todos por estar presentes en esta sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense, buenas tardes. Buenas tardes.